8º episodio de este podcast. Mira, este episodio se vino con una persona que yo la verdad no conozco casi, que de verdad no estoy muy claro de quién es. Me gustaría que lo presentaras tú, porque la verdad no lo conozco mucho. Bueno, el día de hoy en Conversaciones Podcast tenemos nada más y nada menos que al señor Carlos González. Y sí, tenemos a otro Carlos González el día de hoy en el podcast. Nada más y nada menos que el padre de Carlos. Y bueno, vamos a conocer un poquito de su vida también el día de hoy. Vamos a conocer un poquito de su trayectoria. Y bueno, yo creo que este episodio va a estar bastante interesante, ¿no? Sí, va a estar bastante bueno. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo están, muchachos? Los felicito, tienen ya tiempo en esto, ya tienen, y de verdad lo han tomado con seriedad, eso es lo más importante. Lo toman con seriedad y responsabilidad. Sí, bueno, lo que aquí queremos es también tener un estilo distinto y ver un punto de vista que la gente no conoce de ti, de lo que es el legado que ha dejado el nombre de Carlos González en general en el deporte de este país, porque es así. Pero vamos a empezar hablando un poco acerca de tu niñez, más que todo. Acerca de que tú también desde muy chiquito fuiste muy apasionado por muchos deportes. Okay. No solamente por el béisbol. Mi papá jugó baloncesto, mi papá jugó béisbol, mi papá jugó fútbol, voleibol. O sea, él jugó muchísimos deportes. De hecho, fue capitán de muchos de esos deportes. Entonces, ¿cómo tú supiste diversificarte en todos esos deportes, en todos esos diferentes ámbitos deportivos? Bueno, yo lo voy a resumir con algo que estamos hablando estos días en la oficina. Esa era la diversión en mi época. Okay. En mi época no había juegos electrónicos, había 4 canales de televisión donde a juro tenías que ver novelas en la noche porque 3 de los 4 canales más importantes pasaban novelas. Entonces para los niños no era muy atractivo la novela, entonces tenías que buscar cosas que hacer. Y yo era muy dado a eso, a divertirme fuera. Además yo era el único varón entre 2 hembras, tenía una hermana mayor, tengo una hermana mayor, una hermana menor. Y por supuesto lo que ellas jugaban muchas veces no era lo que yo jugaba. Entonces me incliné más hacia esa parte de divertirte haciendo deporte. No era hacer deportes como lo hacen ahorita, que desde muy jóvenes se enfocan en algo, ya inclusive con miras a hacerlo casi que profesionalmente, Okay. desde muy pequeños. Sí. Tú ves que un niño empieza a jugar tenis, eso inmediatamente le ponen 3 profesores, 4 coaches, empiezan a enseñarlo a hablar ruso, inglés, francés, para que sea campeón. Y el niño tiene 12, 13 años, antes no era así. Tú hacías el deporte por diversión. O sea, yo comencé a hacer deporte organizado cuando empecé en criollitos, como todo niño de esa época, que ahí pero practicabas una vez o 2 veces a la semana y jugabas una vez el fin de semana. Ahora la dedicación que le ponen los niños al deporte es diferente. E incluso los que se dedican a los videojuegos, es algo que también es casi que una... ¿Ya lo consideran un deporte? Sí, ya hay Bueno, ya es un deporte. Inclusive dentro de la misma universidad ya están creando carreras en esports. Sí, en este momento yo estoy trabajando con la gente de Simple TV y nosotros la UCAP tiene unas instalaciones muy importantes y nosotros estamos firmando un convenio con ellos. La sala va a llevar el nombre de Simple TV. Ah, sí. Y es una facultad ya dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, antes el deporte era nuestro medio de diversión. La televisión no éramos tan adictos a la televisión, que era lo único, y no existían los videojuegos. Claro. Y eso que me estás diciendo era la única manera de divertirte. Y siendo el varón entre 2 hermanas, ¿cómo hacías para divertirte en los momentos que no estabas haciendo deporte? O sea, dentro de la casa, me explico. Sí, peleábamos muchísimo. Claro, porque además mi hermana mayor solo me lleva un par de años, pero mi hermana menor, yo le llevo casi 4. Okay. Entonces, cada vez que jugábamos cualquier cosa que necesitaba de algún tipo de destreza física, yo siempre ganaba. Entonces, cuando tú eres niño, yo lo he dicho muchas veces, hasta en los colegios, cuando tú eres niño y tienes 9, 10, 11, 12 años, no hay esa diferenciación en que ese galanteo que tú tienes después inclusive por madurez, después de adulto, en que déjame dejarla jugar para que ella no se sienta mal y déjame dejarle ganar una que otra. No, tú a las 9 años tú eres otro más y ella es otra más. Entonces peleamos muchísimo, como siempre, y esto no lo voy a decir de mala manera, las familias también de esa época eran muy machistas. Los hombres teníamos que
que ceder muchas cosas a las damas. Esa era la gran enseñanza. Las damas ni con el pétalo de una rosa. Tú te imaginarás tú jugando, no sé, el aire. Y entonces mi hermanita menor no ganaba y se ponía a llorar. Entonces me regañaban a mí porque yo debía haberlo dejado de llorar porque yo soy el hombre, el galante. Entonces era diferente. Con ellas jugué mucho, pero no pudimos compartir esa parte porque ellas fueron casi que nerds cuando estaban en el colegio. Le gustaban mucho los estudios. Eran estudiantes de 19 y 20. Yo era de estudiante de 16 y 17, pero yo hacía deportes y ellas se la pasaban todo el día estudiando. Claro. O sea, tú tenías más diversión. Sí. ¿Y cuántas ventanas de la casa partiste? Uf. Next. No. No, ese fue otra de las anécdotas por supuesto, como yo. Había momentos en que no podía salir a jugar, porque o era muy tarde en la noche, como decía, o por ejemplo estaba lloviendo y cosas así. Entonces yo inventaba jugar béisbol. Una vez inventé algo que rompí muchísimas ventanas de la casa. Entonces en algún momento me regalaron un juego de bolas criollas. Ok, un juego de bolas criollas. De bolas criollas. Eso era un juego, si se quiere ver, mi papá en algún momento tuvo una hacienda y lo llevamos, era para jugar en la hacienda, pero yo lo tenía en la casa. Y rodaba los muebles de la sala y utilizaba la alfombra como patio de bolas criollas. O sea, la alfombra de la arena. Pues no era ninguna arena. Claro, claro, pero entonces rodaba mucho más y entonces si la pelota brincaba más, llegaba a una ventana, llegaba una lámpara y una pelota de bolas criollas, una bola de bolas criollas, una cosa pesadísima que empezaba a romper todas las cosas. Un pasillo largo de la casa era mi cancha de bowling. La reja del estacionamiento era la malla de la cancha de voleibol. El árbol de enfrente yo puse un aro con una cabilla. Entonces, todas esas cosas que eran tan cercanas a la casa, en cualquier momento que no lo hacías perfecto, rompías algo. Claro. Y fíjate que loco, o sea, el tema generacional, porque ahorita uno puede decirse que si no fuese por el teléfono, por el PlayStation o lo que sea, uno se aburre, pues, ¿me entiendes? Y claro, la imaginación que utilizaban ellos para poder crear cualquier tipo de diversión era muy de pinga, pues. Claro, no, y es que es 100% relacionado a lo que son las generaciones. Tú te pones a ver, hoy en día, aparte que tienes acceso a muchas cosas, claro. O sea, aquí, hoy en día es muy difícil aburrirte. De hecho, estaba viendo hace unos 3-4 días en las redes, creo que era en Instagram, que antes nosotros usábamos el internet para entender la naturaleza y para escapar de todo esto, y ahora es al revés. Ahora tú utilizas la naturaleza para escapar del internet, sí, porque el internet llega a un punto que te atrapa en todos los sentidos. Y estamos hablando de internet en general, videojuegos, redes sociales, todo, o sea, absolutamente todo. Sí, no es muy lejos cuando nos fuimos a la Tortuga. Exacto, y ahí es donde tú te das cuenta cómo cuando no tienes nada de acceso a este tipo de cosas, inclusive las cosas más sencillas que tú no estás acostumbrado a, que tú a veces ni piensas en eso, empiezan a parecer divertidas. Y inclusive te actúas más con las personas, te sientes diferente. Y bueno, realmente llega un punto que no extrañas tu rutina de redes sociales, de videojuegos. Llega un punto que ocurre eso, y es algo que yo creo que por lo menos nuestra generación no está acostumbrada al 100%. No. Y sería algo, o sea, es bien bonito que eso pueda volver en algún punto. Claro, de una forma sana, pero que pueda volver. Tú sabes, ahorita que recuerdas eso de la playa, fíjate lo que son las diferencias generacionales. En la época de nosotros, tú ibas a la playa y no había el paracaídas que te subes, no había la balsa de no sé qué cosa, no estaba el gusano, no estaba el parapente, no había nada de eso. Entonces, nosotros nos compraban esos botecitos de goma, que esos que venden al lado de la carretera. En la vía, ¿no? Sí, no era un dinghy ni nada de eso, ¿no? Un botecito de goma. Y la gran diversión era colocar el bote donde calculabas que iba a romper la ola para que te volteara, entonces te divertías dando vueltas porque entonces tú no, o sea, yo no extrañé. Yo después cuando veía estos avances en que tú vas ahorita a una playa y tienes 1000 cosas que hacer, sí, hay. Y eso a mí nunca nos hizo falta, porque siempre teníamos esa parte de la creatividad, sobre todo porque mi mamá, sobre todo, fue la colectora de todos mis primos, que habíamos mucho de esa edad, éramos más o menos contemporáneos, y las vacaciones, no habían campamentos vacacionales, como el niño que fue a varios en su vida, donde congregar a los niños. Entonces, para no darle los niños al abuelo, mi mamá agarraba a todos mis primos,
sí llamaba a mis abuelos para que nos cuidara y alquilaba una casa, un sitio, cualquier centro vacacional, casi siempre eran cerca de las playas. Entonces te imaginarás 7, 8 niños, más o menos de la misma edad, todos divirtiéndose juntos en una playa, y entonces sabíamos que después íbamos a llegar, entonces medio comíamos algo, íbamos a jugar no sé qué cosa, y después en la noche íbamos a jugar otra cosa, y después jugamos. Era una diversión que ahora todo se centra, y yo los veo, los grupos de muchachos, chamos de 13, 14 años, que están todos reunidos y todos están así. Justo ese comentario iba a decir, que a mí, cuando nosotros vamos al apartamento en la playa, a mí me encanta ir para allá porque no hay señal, no hay nada. Entonces es como que ellos forzadamente se obligan a dejar el celular. Eso es bastante cool, Pero cuando por lo menos estamos haciendo una reunión en la casa o algo así por el estilo, todo el mundo está así, todo el mundo. Y es como que, vamos a dejar el teléfono un rato, vamos a hablar, estamos aquí todos, pero, o sea, que loco que antes era como que... Lo del teléfono lo puedes hacer de tu casa. Exacto. No, lo puedes hacer en cualquier otro momento en que tú estés solo. Claro. Que básicamente no tienes que utilizar la compañía de los demás para hacer algo que puedes hacer tú solo en un tiempo personal, en cualquier otro momento. Entonces, ellos para divertirse, obviamente no tenían eso, entonces era como que corre para allá, corre para acá, sube, baja. Me imagino que se perdían por ahí en esos campamentos y sus papás no sabían durante ustedes 3, 4 horas y sabían que no les había pasado nada. Mis dos papás siempre trabajaron, mi mamá no fue ama pero estaba súper pendiente de la casa. Y mi papá, por trabajar siempre en periódicos y en medios de comunicación, tenía la misma vida más o menos que llevo yo ahora. Ya no tanto en esta etapa de mi edad, que es la vida al revés. Todos los que trabajan en esto, que trabajan en deportes y medios de comunicación, llevan una vida al revés. Cuando todo el mundo llega a su casa a descansar a las 5 o 6 de la tarde, ahí muchos de nosotros comenzamos nuestro trabajo más intenso. En el caso mío fue un poco diferente porque yo tuve siempre funciones dobles de funciones administrativas o gerenciales, más la parte práctica del deporte en la noche. Entonces mi papá estuvo muy ausente de manera física, no así de manera de influencia. A mí él tuvo mucha influencia en mí, sobre todo, pero la que estaba físicamente siempre era mi mamá y trabajaba todos los días. Otra de las grandes anécdotas era que en esa época, como todo empleado, mi mamá salía a las 5 y eso de las 5:30, 6 de la tarde ya estaba llegando a la casa, y ella nos iba monitoreando por el teléfono, primero de ruedita y después de botoncito. ¿Cómo va la cosa? Las tareas, la cosa. Y nosotros teníamos que haber hecho la tarea y estar perfectamente bañados y vestidos y preparados cuando ella llegara. Por supuesto hacíamos la tarea, pero que si la tarea tenía que tardar media hora, nosotros nos tardábamos 10 minutos para salir a jugar. Y era una calle de poco tránsito, entonces estábamos siempre jugando en la calle. Y en su momento era hasta una calle ciega. Y menos mal que es uno solo ese ruido. Ese es un reloj que tengo yo acá que suena. Entonces, cuando escuchábamos venir el carro de mi mamá, o que abría la reja, salíamos todos corriendo porque ninguno se había bañado. Salía todo el mundo corriendo para un baño, a meterse rápido en el baño y decir, mentira, no te estabas bañando nada, tú abrías la ducha, estoy terminando de bañarme. Estabas empezando a bañar, era solo para cumplir con las tareas. Y entonces ya llegaba, revisaba todo, etcétera, etcétera. Pero era una educación a distancia, pero con un seguimiento muy cerrado, sin tener celulares, ni tener videollamadas, y pásame la foto de la tarea. Sí. Ya avanzando un poco más en el tiempo, ya entrando a tu adultez, entrando a la universidad, tú te vas a Estados Unidos con una beca deportiva de baloncesto. ¿Cómo decidiste? No, inicialmente no. Inicialmente no. Inicialmente yo me voy para un curso de inglés. Okay. Y después entonces comienzo a hacer deporte, pero fue, yo siempre digo que esa parte fue uno de mis mayores retos y superaciones de los cuales me siento muy orgulloso, porque yo me gradué antes de los 18 años. Normalmente un niño debe graduarse como a los 18 años de bachillerato. Yo me gradué antes. Entonces me fui para allá con unos amigos que éramos lo que más que podíamos decir en inglés era cheeseburger y chicken. Y bueno, estar allá
encargarte de todas tus cosas tú mismo, resolver todos tus problemas tú mismo. Igual, ahorita las ventajas de la comunicación y las ventajas de la conectividad y el hecho de que tú puedas hacer todo desde tu casa, desde abrir una cuenta del banco hasta hacer el pago de la luz, el teléfono, todo eso, no lo tenías. Todo lo tenías que hacer tú físicamente. O sea, mi hija mayor, la hermana de Carlos Alejandro, ella se fue a Bogotá, trabajó mucho tiempo allá en Bogotá, y ustedes hacen ahorita mercado por delivery. No tenía que ir al supermercado. Tú tenías que Yo aquí hago mercado por delivery. yo sé, entonces, sí, otra de mis grandes anécdotas es, la gente me decía, vas a estar comiendo pura pasta, seguro vas a estar comiendo puro espagueti. Y yo no podía comer espagueti, porque en ese momento, o pasta pues, en general, porque si tú compras un paquete de pasta, o en aquel entonces, creo que ahorita ya no, o un paquete de arroz, no trae instrucciones de cómo prepararse. Ok. O sea, tú agarras un paquete de pasta y no dice, hierva el agua no sé cuántos minutos, échale un poquito de aceite, un poquito de sal, espere que la pasta esté lista. Eso no lo dice, eso no está en ningún lado. Entonces yo decía, pero ¿cómo hago pasta si yo no sé cómo se hace esto? Yo sé que se mete un pero ¿cómo sé que está listo? Entonces yo comía era papas fritas congeladas, que ya había, papas fritas congeladas con carne o pollo, ensaladita de lechuga y tomate con carne o pollo. Pues tú compras un paquete de arroz, ahorita creo que ya lo dice, pero entonces no decía cómo prepararlo. Y yo creo que preparar arroz es uno de los artes más difíciles que hay para hacerlo bien, ¿no? Que sale o muy bien o muy mal. O sí. Entonces yo decía, entonces, tú comenzar a avanzar, entonces lavarte tu ropa, todo ese tipo de cosas. Cuando yo terminé la universidad, que regresé, no era, primero me fui a estudiar algo que nadie estudiaba en su momento, que era comunicación social. Todos mis amigos querían ser ingenieros, administradores. Ya había bajado un poco lo de doctor y abogado y entonces esas carreras, comunicador social era así como que, oye, tú eres un flojo, tú no quieres estudiar. Pero descubrí que con el tiempo, y lo practiqué mucho porque yo estuve al frente de una agencia de publicidad, fui socio de agencias de publicidad, que trabajar en los medios de comunicación te obliga a tener una visión amplia de las cosas. En el caso específico de la agencia de publicidad, yo me acuerdo que iniciando cuando empezaron a llegar a Caracas las parabólicas. Entonces yo tenía un cliente de parabólicas. Entonces me hacía casi experto en parabólicas. Tenía que aprender todo. Yo sabía lo que era el frijol, de por qué tenía que ser de malla clara y no de malla oscura, cuánto era el diámetro que necesitabas para ver más canales. O sea, no te haces el súper experto, pero tienes que conocer mucho de eso. Ahí fue donde descubrí que yo tenía un cliente que era una compañía de seguros, y descubrí que los seguros comenzaron siendo una apuesta. Esto es algo que muy poca gente sabe. Las compañías de seguros comenzaron siendo una apuesta naviera en los barcos que venían o iban entre América y España, entre América y Europa, que un tipo decía, oye, tu barco no llega. Entonces, no, sí llega. Bueno, si tu barco no llega, tú me pagas a mí tanto, si llega yo te pago a ti tanto. Empezó como una apuesta, y eso realmente lo que estaba era asegurando, cubriéndote en caso de que le pasara algo a la mercancía. Entonces, ¿qué pensaba la gente? Ok, si mi barco no llega, porque había posibilidades grandísimas de que no llegara, por piratería, por tiempo, por todo ese tipo de cosas, dice, ok, vamos a hacer una cosa, si yo vendo la mercancía ya, me gano, no sé, 100 euros ahorita, me gano 100 euros. Pero si no llega, yo le voy a decir a este tipo que me pague 20. Pero si sí llega, entonces yo a él le pago 30. Igual me va a ganar 70. En el peor de los casos. Era siempre un ganar-ganar. Sí, entonces así comenzaron las compañías de seguro. Todo ese tipo de cosas tú te tienes que ir como que empapando. Y una de las grandes ventajas, creo yo, de quienes estudiamos comunicación social, es que aprendemos a decir lo que queremos decir. A mí me ha pasado mucho estar en juntas directivas, en sitios donde hay gente de muchísimo peso, y tú ves ingenieros, tú ves abogados, normalmente hay muchos administradores en esas juntas directivas, pero que les cuesta mucho comunicarse, porque eso no lo enseñan. O sea, tú ves el científico
más importante de cualquier laboratorio de investigación y le cuesta mucho comunicarse. Inclusive llegan a ser hasta muy tímidos, muy parcos en ese sentido. Entonces, la comunicación social me encantó por esas cosas, porque te abría un mundo de entender de todo un poco y de entender cómo comunicarlo, porque entonces hay veces que esos grandes letrados de cualquier carrera suponen que todo el mundo sabe tanto o más que ellos y hablan el mismo idioma, y es cuando la gente se pierde. Yo no sé si ustedes han estado en reuniones de médicos que, o sea, ¿tú crees que están hablando en sánscrito? Sí. Los de computistas, los de IT, los de computación, ellos tienen un lenguaje que es una cosa que, entonces se sientan en un sitio donde no son expertos, pero en un sitio de trabajo. Y entonces tú tienes que irlos parando. Espérate, ¿qué es esto? Claro, ¿Qué es esto? porque ¿Qué es se esto? crean barreras, hay unas Joder. barreras ahí importantes de comunicación. Y eso también te ayudó mucho a ligarte con el tema del deporte. Es una pregunta. No, te voy a decir, eso fue una casualidad muy loca. Yo tenía la agencia, me estaba yendo bastante bien en la agencia, y para muchos que están viendo esto, a lo mejor no lo conocen, mi papá era un narrador y un comentarista básicamente deportivo muy importante en el país. Y en ese momento habían 4 o 5 que eran los estelares, de Leonardo León, mi papá, Gonzalo López Silvero. Entonces esa gente impulsaba a algunos nuevos, y entre esos nuevos estaba un señor que en ese momento era Pepe Delgado. Estaba comenzando. Mi papá lo impulsó mucho, lo ayudó, le daba un inning por aquí, un inning por allá, en las transmisiones donde él estaba, y después fue ayudándolo a que un señor con una muy buena voz, buena presencia, no conocía mucho de los juegos, pero ahí lo fueron llevando, y llegó a ser muy popular y muy importante en el país. Y en algún momento a él le dan la gerencia de una emisora de radio, no le dan la gerencia de la emisora, del circuito de transmisión de un equipo de básquetbol. Mi papá fue uno de los fundadores de la liga de básquetbol profesional, en ese momento se llamaba Liga Especial. Yo venía de haber jugado, y este señor se le ocurre, sin saberlo nadie, dar una rueda de prensa y decir: y en nuestro circuito voy a estar yo en la narración, fulano en los comentarios, fulano en las cuñas, y en los comentarios Carlos González. Y él lo hace como una gracia del doble sentido, de que la gente creyera que fuese mi papá. Yo nunca había hecho ese tipo de cosas. De que fuese mi papá, y cuando mi papá me dice: ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a decir que yo voy a hacer esto si yo no voy a hacer esto contigo? Dice: no, vale, tú no, yo voy a usar el chamo tuyo. ¿Cómo que vas a usar el chamo mío? Entonces, bueno, ahí empezó como que medio en serio, medio en broma, y lo que pasa es que Carlos Alejandro, que me conoce, sabe que cuando yo hago algo, soy muy intenso. Entonces, no es que digamos que lo tomé en serio como profesión, porque sabía que primero porque era muy difícil para mí superar a alguien que fue tan importante como lo fue mi papá. Entonces, una de las cosas que dije fue: primero, no voy a tratar de imitarlo nunca, porque no es imitable, o sea, eso que tú. Voy a tratar de ser yo mismo, y así lo viví. O sea, el grado de concentración que yo tenía para eso, yo quedaba casi más cansado que los propios jugadores. Y ese fue ese inicio allí que me fue ligando primero a la radio, y después a la parte gerencial de los medios. Fue porque un gran amigo que se está recuperando de una operación delicada, ya está bien, el señor John Carrillo, yo lo conocía también desde niño. A John lo nombran gerente general del Magallanes. Siempre fue un gran apasionado del Magallanes. Y John no hablaba muy bien inglés. Y me pide que colabore con él para hacer un arreglo de trabajo, un working agreement con la gente de Houston. Okay. Básicamente como traductor. Okay. Y ese año que yo trabajé con John, la gente de Unión Radio tenía el circuito del Magallanes, y para el siguiente año me ofrecieron quedarme con ellos manejando el circuito, que el siguiente año ya fue del Caracas. Entonces comencé ahí con la parte gerencial, y me alejé un poco más de la parte de estar en pantalla o de estar en...
Sí, bueno, y ya para ir cerrando más que esta pequeña conversación que tuvimos ahorita, eso te fue llevando a puestos gerenciales en general y todo esto, hasta el son de hoy, que trabajas para Simple TV. ¿Cómo fue emigrar de 3 canales de televisión tan importantes en este país como fue RCTV, DirecTV y ahora Simple TV? Lo de RCTV fue una apuesta de un señor a quien yo conocía, no éramos amigos, Julián Isaac, que alguien, por cierto, alguien del Magallanes, un directivo del Magallanes le comentó que él llega a RCTV, que no estaba haciendo deportes. Evidentemente era cuando los 2 canales más importantes eran Venevisión y RCTV. Y le dice, yo quiero a alguien que comience a hacer deportes, pero no quiero que sea alguien de la vieja etapa. Y él me nombra, este directivo. Yo trabajaba para Unión Radio, me estaba divirtiendo muchísimo. Y Julián me llama, y yo me acuerdo que yo le dije a Julián, ¿para qué me llamas? Si a mí hago esto porque me divierte, me apasiona, me gusta. Y aquí no hacen nada. Aquí en ese momento tenían la liga de futsal, una liga de futsal en diferido. Habían perdido el béisbol profesional, no hacían fútbol nacional, no hacían baloncesto, no hacían... Me dijo, bueno, precisamente te traigo para que comiences a hacer todo eso. Habían contratos firmados multianuales con los otros canales, Televen estaba involucrado en ese momento en algunas partes del deporte. Y se me ocurrió, haciendo un poco de memoria de mi niñez y todo, que el boxeo en ese momento no, en Venezuela era un deporte muy importante para el país y nadie estaba haciendo boxeo. Entonces comencé a hacer boxeo. Y si bien es cierto que el boxeo no tiene la periodicidad ni la predictibilidad que tienen los deportes de liga, porque tú no puedes decir, este año voy a hacer 5 peleas de campeonato mundial, no sabes, no lo eso sabes. se ve. Oye, me tocó un momento en que estaba Holyfield, Tyson, Niño de Oro, el príncipe Hamed por allá por la India, tenía 4 o 5 boxeadores importantes a nivel mundial, que entonces cuando no peleaba uno, peleaba el otro, cuando no peleaba uno, y de verdad resultó ser muy reitinoso, lo veía muchísima gente el boxeo en ese momento, y entonces comenzaron como que a creer que de verdad íbamos a empezar a hacer cosas importantes en RCTV. Entonces después cayó la liga de béisbol profesional, cayó el baloncesto profesional, después comenzamos a hacer, que fue para mí uno de mis grandes orgullos, logramos tener las eliminatorias de la Vinotinto, en el momento de Richard Pye. Okay. Sí, eso fue bueno, una una época de oro, yo creo, super boom. con el tema de la Vinotinto. Exacto, a pesar de que igual no logramos nada, pero fue cuando la gente comenzó a creer, Sí. en un momento además político de muchísima tensión, de muchísima polaridad. Y yo digo que es mi gran orgullo, hasta se me tranca un poco la garganta, ver un estadio donde había la mitad del estadio de un grupo y la mitad del estadio del otro, pero todo el mundo estaba aupando o remando hacia el mismo lado, que era la Vinotinto, a pesar de que ni siquiera ganaban. O sea, hacíamos buenos juegos. Ya comenzábamos a no ser los puntos automáticos del otro. Claro. Entonces, esa parte de nosotros... Hicimos un negocio que en el momento para RCTV parecía demasiado costoso y resulta que después fue un gran negocio porque los anunciantes se sumaron muchísimo a aupar la Vinotinto, ver los estadios completamente llenos y nosotros, ahí yo me volteé hacia el canal y le dije, mira, esto no puede quedarse nada más en transmitir. Y recuerdo que ahí el canal le dio un gran apoyo a esa selección venezolana de fútbol en su momento y había un programa súper exitoso donde los jugadores de fútbol y Richard Páez eran invitados consuetudinarios. Empezamos a mercadearlos a ellos, a hacerlos conocer. En su momento era Richard hizo esto y nadie conocía a los jugadores. O sea, porque era Richard, mira, el cambio fue Richard, todo lo hizo Richard. Y Richard de verdad me une una amistad interesante con Richard. Y dije, no, bueno, los demás. Entonces nos metíamos en la Radio Rochela, en Aprieta y Gana, eran jurados en Quién Quiere Ser Millonario, ahí conocí a Dudamel, por cierto, y después fue comentarista de nosotros, Rafael Dudamel, hicimos mundiales de fútbol, de verdad, ese pedazo que también no era una liga como la liga, con las grandes ligas o la liga de fútbol profesional, fue un éxito súper rotundo, tanto para ellos como para nosotros. Qué bueno.
O sea, increíble, que verdad, tú veas que... No, y es interesante porque fíjate que del punto de vista como tú lo explicas, es bien interesante cómo tú has utilizado todas las herramientas de tu trabajo en todos estos años. Porque fíjate, tú empezaste en publicidad, en marketing básicamente, y luego, o sea, lograste encontrar dentro de la televisión y con los deportes alguna forma de mezclar todo. Porque al final del día, o sea, tienes que utilizar todas las herramientas para poder tener, en este caso, proyectos exitosos y sobre todo, bueno, en Venezuela que sí, todavía somos un país que a nivel deportivo está creciendo, se está desarrollando y todavía, bueno, faltan muchas cosas por hacer, pero están ocurriendo cosas. Y la mejor manera de que las personas o sea, tengan la empatía por pertenecer, por querer formar parte de esa evolución, es eso, sabiéndolo mercadear, sabiéndolo vender y también dándoles la perspectiva de que sí se puede lograr algo en un futuro tal vez no tan lejano, en algo más bueno, cercano. y si te pones a ver, ahorita ya están saliendo muchas cosas, ya hay eventos de MMA, eventos de boxeo bastante más seguido a lo que era antes. Sí, está ocurriendo, es verdad. El tema de la liga de baloncesto, la liga de fútbol, futsal, o sea, en verdad está creciendo bastante, y qué mejor que... Bueno, porque yo creo que uno de los grandes saltos que tuvo la televisión específicamente fue la televisión por cable. ¿Por qué? Porque entonces esos 4 canales que eran los únicos que existían en su momento, después se sumó Televen, eran canales muy espejos. La programación era una revista matutina, un noticiero tempranito, después una revista matutina como hasta las 10, después un programa de cocina, después otro noticiero mediodía, después un poco de novelas en la tarde, después programación infantil y después unas series, unas cositas allí que en lo que llaman Access Prime Time hasta que llegaba la novela. Todos los canales hacían lo mismo. Llega la televisión por cable y comienzan a haber nichos. Y sin que haya sido un canal de televisión por cable, el primer nicho que existió en este país fue Globovisión. Okay. Globovisión fue el único canal que dijo, yo no voy a hacer más nada sino noticias. Y que me vean la gente que le gusta ver noticias. Y ha sido un canal exitoso en ese sentido. Pero entonces después cuando llega la televisión por cable, se abren todos los nichos. Entonces, al que le gusta ver películas, tiene canales para ver películas. Al que le gusta ver novelas, todo el día tiene canales para solo ver novelas todo el día, o para ver noticias, o para ver deportes. Entonces, ahora los deportes, que es el caso nuestro en este momento en Simple TV, los deportes tienen la apertura como para que no tengan que los canales tradicionales sacrificar toda su programación normal de todo el año por algo, por ejemplo, tan exitoso como el béisbol profesional. Pero el béisbol profesional dura 3 meses. Entonces, un canal que viene pasando una novela durante 8 o 9 meses al año, durante 2 o 3 meses tiene que parar la novela para poner béisbol. No lo va a hacer. No puede sacrificar 9 meses por 3. Claro. Entonces, ahora estos canales de nicho han hecho que el deporte, las noticias, la cocina, ¿cuántos canales de cocina hay? ¿Cuántos canales de música? Y exitosos, además. Sí, correcto. Entonces, ese para mí ha sido uno de los importantes y grandes cambios que A tenemos. eso iba, que mejor que mi papá para poder explicar todo esto y también ir pasando por el tema de las generaciones deportivas de este país también. Claro. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Dejo nuestras redes sociales acá. Sigan las redes sociales del podcast. Acuérdense que es podcast con doble T, Conversaciones Podcast con doble T. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Claro que sí.